Hoy hemos hablado con Esther Morenco sobre deporte femenino, fisiología, metabolismo en ciclo menstrual y las particularidades que tienen las mujeres a la hora de entrenar, esos procesos de adaptación y de recuperación particulares de este género. También hemos hablado de un tema importante y es la formación de entrenadores que se deberían empezar a formar en edades formativas para respetar la salud de las mujeres. Pero antes de dejaros con la entrevista, suscribiros al canal, darle a activar la campanilla para estar atentos a cuando salen nuevos vídeos en este canal de Rendurance. Dentro vídeo y empezamos. Bueno, pues aquí estamos con otra entrevista, esta vez con Esther Morencos, la doctora Esther Morencos, que tengo el placer de poderla entrevistar. Para mí es un orgullo pues conocerla tanto a nivel personal pero y a nivel profesional. Y cositas de Esther para que sepáis quién es y ubicarla un poco. Aparte del currículo, que ha sido ex preparadora física de la selección absoluta femenina de hockey hierba, estuvo en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Yo me enteré mirando en su currículum hace un par de días que sabía que estaba en la Universidad Francisco de Vitoria como docente investigadora y resulta que era vicedecana, ¿vale? Lo dejó hace unos meses por un cambio profesional y resulta que era vicedecana. Eso habla un poco también porque nos conocemos ya desde hace 3, 4 años con Esther y yo no sabía eso, siempre habíamos hablado de relaciones, de conversaciones personales y profesionales y nunca había salido ese tema y te das cuenta un poco te dice un poco cómo es esta persona de humilde, de trabajadora que simplemente trabaja, ayuda, comparte y resulta que era un alto cargo de la Universidad Francisco de Vitoria. Ahora mismo Esther se dedica al tema de consultoría, transformación digital, innovación, que es pues, un tema que le apasiona para un cambio de vida en temas de formaciones digitales en la empresa de Barrabés. Y no sé si Esther quieres añadir alguna cosita más sobre ti para que sepan los oyentes. No, vaya con esta presentación, poco más que añadir, agradecida. Vale, pues como veis, Esther tiene, bueno, detrás suyo tiene su cabezal de la cama, es un rack. Y aparte de entrevistar a Esther, podríamos hablar de muchísimas cosas. Vamos a centrar la entrevista en deporte femenino, van a ser 30 minutos. Vamos a intentar sintetizar de manera rápida y sencilla, que seguro que Esther lo va a conseguir, las particularidades del deporte femenino y centrándolo más en deportes de resistencia, pero también un poco lo que engloba es ser una mujer practicando deporte, qué implica y qué particularidades, ¿vale? Entonces para empezar, sobre todo, muchos de los oyentes pues son del género masculino, no saben qué significa ser una mujer, pues sobre todo a nivel hormonal, lo que les sucede por dentro. ¿Podrías explicarnos de manera rápida cuáles son las principales diferencias entre hombres y mujeres en un contexto deportivo? Bueno, la que más resuena, lógicamente, por el concepto hormonal es el ciclo menstrual, ¿no? Pero no es la única. Obviamente, la constitución de un cuerpo y otro es diferente en algunos aspectos, en otras es una increíble máquina bien parecida. Y ese ciclo menstrual sí que es un hito muy destacable porque supone otra estructura hormonal en torno a ello que determina pues muchos de los procesos que nos ocurren a nivel fisiológico y por lo tanto que intervienen en el rendimiento. A veces también son cuestiones como la propia composición corporal, que viene determinada también por la diferencia entre testosterona y estrógenos, y eso supone que desde etapas de desarrollo a niños, niñas, a cómo crece el cuerpo y cómo se desarrolla la masa muscular, por lo tanto su relación a la hora de hacer enfoques específicos en un trabajo o en otro, o en ser un poquito más sensibles a etapas de crecimiento, pues es diferente porque los niños ese pico de testosterona lo tienen mayor y
y sucede también antes. Y las niñas, la prioridad son los estrógenos, viene con un cambio de cuerpo, composición corporal que tiene un objetivo muy diferente y ahí ya empiezan muchos cambios, ¿no? Pero cambios también que influyen pues en las cuestiones cardiovasculares, por lo tanto en la circulación, la respiración. De hecho, ciertas de estas cuestiones hormonales suponen que, hablando de deportes de resistencia y mujer, las mujeres tenemos muy buenas cualidades para la resistencia. También tiene que ver con pues, otros procederes metabólicos que, vuelta otra vez al origen, tienen que ver con la diferencia hormonal, ¿no? Así que un poco de todo. Vale, y desde tu experiencia como entrenadora, luego iremos a temas más concretos de temas de la menstruación y separarse a grandes rasgos de tu experiencia como entrenadora. ¿Qué aspectos consideras o se deben considerar diferentes al planificar entrenamiento con atletas femeninas o atletas masculinos? Pues para mí el primero, antes incluso de si es una cuestión como muy específica técnica del entrenamiento, son los procesos. Porque como desde niñas a mujeres, probablemente socialmente y contextualmente hay otras circunstancias. Desde de imagen y cuestiones corpóreas, con lo cual pues hay que prestar un poquito de atención al final tú quieres que la niña, la mujer en todas sus etapas pueda llevar a cabo un proceso de entrenamiento para que le lleve a donde quiera, ¿no? Hasta donde pueda y a donde quiera. Y ese, cómo diseñas ese camino, tienes que tener, para que vaya sucediendo, tienes que tener en cuenta lo que hay alrededor. A veces hay mucho apoyo familiar y a veces no lo hay. A veces hay mucho peso social, a veces no lo hay. Pero puede ocurrir, y en la mujer hay unos estigmas concretos, hay muchas más leyendas urbanas que continúan, hay, ¿no? Como, toco el tema de la fuerza, ¿no? Sigue habiendo, sorprendente, pero sigue habiendo mucho estigma a ese cambio, como si cogen una pesa a una mujer, automáticamente le fuese a convertir en Hulk. Y entonces, Bueno, eso sucede también, ahora estoy entrenando a ciclistas, que también sucede con los ciclistas, ¿no? Yo no voy al gimnasio porque cogeré peso y no quiero coger peso. claro, si encima hay esa relación de rendimiento y peso mal entendida en muchas situaciones, pues en la mujer tiene incluso un asterisco más, ¿no? Con lo cual, y por supuesto, y por lo tanto, entender aún más el histórico de donde venga, ¿no? Porque, pues por ese contexto, igual te encuentras con mujeres con cierto recorrido en bases del entrenamiento, por con quién han estado entrenando, o dónde han estado entrenando, o lo que sea, y mujeres que no, que las bases del entrenamiento de fuerza, por ejemplo, por volver al ejemplo de antes, no existe. No, es algo que no, cuando es algo tan básico, ¿no? Hay muchas veces que hay que garantizar que los básicos, que son importantísimos, estén sucedan, tengan lugar y permitan construir sobre ellos. Porque hay muchos efectos de procesos de entrenamiento, de sentarte y decidir series, tiempos, volúmenes, pues tienen que ver con la individualización, a lo que a todos los efectos serías de individual con cualquier persona, da igual quién, ¿no? Has comentado anteriormente que las mujeres están mejor preparadas a nivel aeróbico que los hombres. Pues vamos a centrarnos un poco en estas diferencias fisiológicas. ¿Cómo afectan estas en el rendimiento deportivo comparando mujeres y hombres? Bueno, es que a veces siempre, y está bien porque como mujer y asociación al ciclo menstrual siempre hay una visión de cómo afecta negativamente, ¿no? Hay esa interpretación siempre de la mujer siempre va a tener algo que le impide, o sea, le sujeta en la silla, ¿no? En lugar de
tener también virtudes o cosas a favor o que la potencian o que la pueden permitir tener unas características a favor de ciertos contextos. Y en este caso es que a pesar de tener pulmones más pequeños, que es un hecho a nivel respiratorio, pero la distribución corporal, tener una mejor situación circulatoria, bueno, son cuestiones, y metabólica en cuanto a el metabolismo lipídico, sobre todo, que sé que tiene que ver con la larga duración. E incluso, y esto es muy importante porque tiene que ver con la fuerza, y hay bastantes estudios que evidencian que la mujer tiene una capacidad de recuperación mayor. Entonces soporta mejor ciertas cargas, incluso de fuerza, no es ese 70% un RM, eso, cargas, y se recupera mejor. Con lo cual, claro, cuando hablamos de la larga duración, de la larga distancia, de los volúmenes altos, también entra mucho en juego este aspecto, ¿no? Claro, aquí enlazando un poco con lo que has dicho al principio, porque es mucho más complejo que simplemente decir que tolera mejor las cargas, que tiene una capacidad de recuperación mejor, pero sino también sobre todo lo que has dicho al principio, cómo ha evolucionado la vida de una mujer en su entrenamiento deportivo en los últimos 10-15 años, no es igual que la evolución o a ver si lo digo bien, esa planificación o ese interés por el deporte que por cómo es la sociedad nos ha llevado. Es decir, la mujer no se le incitaba a practicar deporte y al hombre se le incitaba más, y en ese caso, claro, ahora te encuentras con una mujer profesional y dices, pero el rendimiento absoluto quizá es un poco menos, ya pues que la evolución que ha tenido la mujer o la predisposición o la facilidad que ha tenido para entrenar a una mujer con es totalmente distinta en ese sentido. Es así. Es que lo contextual a veces define más o puede ser más condicionante que la cualidad propia física, ¿no? Porque, bueno, eso es como cuando se habla de genética y epigenética, ¿no? O aquellos ejemplos de puedes tener la bala, pero hay que dispararla, ¿no? Pues el contexto determina mucho, y en el caso de la mujer, los contextos aún pueden llegar a ser muy determinantes. Bueno, por suerte ahora todo esto ya está empezando a cambiar. Vamos a avanzar un poco ya con un tema ya que los hombres desconocemos por completo, sobre todo porque no lo vivenciamos y yo creo que realmente, al menos hablo quizá por mí, no entendemos realmente lo que significa. Es decir, quería hablar un poco de cómo afecta el ciclo menstrual en todo el tema menstrual, pero antes, ¿nos podrías hacer una breve explicación de qué es el ciclo menstrual, las fases que hay y cómo afectan estas un poco al rendimiento deportivo o la fisiología femenina? Claro, el ciclo menstrual es la ciclicidad hormonal de la mujer, cuyo objetivo final es poder ser madre, como concepto de por qué esa ciclicidad. Eso es un hecho. En una división básica tiene 4 fases. Empezaríamos por lo que es el propio sangrado, que dura 4 o 6 días. Son unas cifras que se consideran de normalidad, y que estaría dentro de lo que se llama la fase fase folicular, y entonces la fase folicular temprana. De ahí a la ovulación, que es el punto intermedio, digamos, en un ciclo menstrual que puede durar 26, 35 días, se dibuja siempre con esa cifra 28, que como toda cosa que se ha instaurado y que pasa con los años y se sostiene siempre igual pintada, pues también ha creado mucha confusión a que parezca que fuera de esos días ya hay algo mal, ¿no? Y no hay una horquilla. Y entonces pues puede ser en torno al 12, el 14, pues ocurre la ovulación. Hasta ese momento, por lo tanto, es la fase folicular tardía. Ocurre la ovulación y después viene la fase luteal, que tiene una fase temprana también, y cuando ya nos acercamos de nuevo a menstruar, a sangrar, hay unos días
que también son esas fases premenstruales, que es la fase lútea tardía, ¿vale? Se clasifican así porque tiene que ver con la forma en la que dos de las hormonas principales, no las únicas, oscilan, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces, los estrógenos, cuando tú tienes ese sangrado, esa menstruación, ambas hormonas están bajitas. Cuando vas avanzando hacia la ovulación, quienes predominan son los estrógenos, que tiene todo el sentido del mundo. Es la preparación a que ese óvulo fuese fecundado, porque es el diseño para tal. Cuando no ocurre fecundación, pues el ciclo continúa en ese sentido y pasa a estar más elevada la progesterona que los estrógenos. Esto es importante porque con el tiempo también muchos de los estudios buscando avanzar en temas de salud y rendimiento, ya no solo la concentración de esas hormonas aisladas, sino la relación entre ambas. Porque como todos nuestros sistemas y este cuerpo increíble que tenemos a nivel de cómo funciona la fisiología, pues se basa en la homeostasis, ¿no? Y en el equilibrio y en la balanza entre unas cosas y otras. Entonces esto también es importante porque ha ido permitiendo avanzar en la ciencia. Todas estas oscilaciones hormonales van relacionadas con cosas que ocurren en el resto de los sistemas del cuerpo, pues para seguir en equilibrio, porque al final un ciclo menstrual sano es un signo vital, no es un problema, el problema viene cuando hay algo alterado y tengo anormalidades en el ciclo menstrual, que puede ser desde ovarios poliquísticos, puede ser endometriosis, puede ser ausencia del ciclo menstrual, amenorreas, pueden ser síntomas muy agudos, dolor. Y entonces hay que ver qué está pasando. Y eso es importante. Decía que esa oscilación es clave porque se entra en el juego el resto de hormonas. Tenemos vasopresina, ¿no? Que tiene que ver con la hidratación y la termorregulación. Pues como el cuerpo se está preparando para unos procesos en esa ciclicidad, cuando la progesterona está más alta, la termorregulación también es diferente. ¿Busca afectarnos? No, al contrario. Busca sostener un equilibrio. Busca que haya una elevación de la temperatura, busca que viene una fase premenstrual y menstrual de nuevo, y entonces hace esos procesos para seguir manteniendo el equilibrio. Por lo tanto, ese equilibrio, si está bien, también se sostiene en que cuando llega el estímulo del deporte, pues el equilibrio continúa, ¿no? Es decir, entra ese estresor, pero el organismo sigue funcionando. Bien, es cierto que ir sabiendo estas cosas ayuda a favorecer procesos del entrenamiento, ya sea, por ejemplo, la hidratación, pues es una fase lútea en la que hay que estar un poquito más pendiente de la hidratación, sobre todo cuando hay una exposición alta al calor o a este tipo de ambientes. Si tengo que distribuir un poquito mi entrenamiento entre cosas de intensidad y volumen, pues los estrógenos están asociados a la hormona de crecimiento, todo está conectado, pues los estrógenos guardan esa relación, con lo cual a lo mejor cuando tengo los estrógenos más altos es un momento favorecedor de ese trabajo de fuerza, de construir, ¿no? De ese trabajo de base. ¿Quiere decir que no puedo trabajar fuerza en el resto de las fases? O sea, el resto de la vida continúa, el resto de los días también, y una cosa no impide la otra. Hablamos de distribuciones óptimas, de cosas, momentos que pueden favorecer, que puede tener sentido ordenarlos así, depende de una disciplina deportiva o no, porque hay otras cosas que equilibrar, que el entrenamiento son muchas patas y se compone de la balanza y orden de todas. Entonces, en ese sentido, por pulir el mensaje, porque es maravilloso que ahora se hable de esto, pero como tengo tema del que se habla a veces y se busca clickbait, hacemos estas frases estelares que resumen el ciclo menstrual. Bueno, la ciencia ahora como que lanza el mensaje de seamos cautos con la evidencia, ¿no? Y tengamos paciencia. Pero claro, la frase en que se resume: no se predice en base al ciclo menstrual.
Claro, como tenéis que resumir en 10 palabras, perdón, acabas haciendo una sentencia que ni blanco ni negro. Todos los grises todos los grises de entre medias. Entonces, Sí, eso es importante entender los matices. Entonces, vamos a centrarnos ahora en deportes de resistencia femenino. El concepto de planificación que se explica en teoría del entrenamiento, cuando hablas del deporte femenino, no es que no tenga sentido cuando hablas del deporte femenino, pero sí que por lo que acabas de comentar, debería de tenerse en cuenta que hay unas fases en la mujer que son distintas que las de los hombres, y al menos para una planificación óptima para conseguir un objetivo, sobre todo en periodos más de base, mejora el consumo de oxígeno, mejora la tolerancia al lactato, mejora X. Pero a lo mejor deberíamos en este ciclo menstrual de la mujer primero conocerlo con la deportista que estamos hablando, eso es importante, la confianza deportista-entrenador, eso es vital, pero también para poder ayudar a planificar mejor esos contenidos. Que a lo mejor si estás buscando un objetivo X, pues a lo mejor por la fase del ciclo menstrual, a lo mejor pues es mejor dar un estímulo de otra cosa que saldrás más beneficiado, aunque a corto plazo no consigamos esa mejora inmediata de ese contenido X, que es el objetivo poco de... Pero a largo plazo, a lo largo de los meses, de los ciclos, de las temporadas, seguro que te va a aportar un mayor beneficio o un mayor rendimiento. Eso es, tanto desde niñas, porque decía antes, ¿no? El crecimiento se hace de una forma diferente. Entonces, por ejemplo, todo lo que es neural, trabajar la fuerza desde pequeñas para ayudar a ese crecimiento correcto, que tiene un pico de estrógenos diferente al de la testosterona de los niños, y ahí es el punto cero, porque el inicio del desarrollo ya va a ir acompañado de una mejor estructura, una mejor arquitectura, ¿no? Un mejor chasis para lo que sea que quieras hacer después. Termino explicando una cosa muy importante, que es el largo plazo. A veces esperamos, ¿no? Y esto también pasa con el ciclo menstrual, porque no está costando, porque hay que ser pacientes con la ciencia del ciclo menstrual, porque hacer estudios longitudinales no son fáciles. Como concepto, en cualquier ámbito. Si además has de reclutar a una población muy homogénea, muy concreta, con unas características determinadas en la mujer, y estar observando, aplicando un proceso de entrenamiento o lo que sea durante 6 meses, 8 meses, un año, y que esta ciencia salga a la luz los resultados, pues es lo que nos falta, porque cosas agudas conocemos, y muchas, y ya hay mucha ciencia, pero algo agudo, que yo en esa fase lútea haya una tendencia, fenomenal. Y si esto lo aplico muchos meses, porque es el proceso de entrenamiento, las cosas se han de cronificar, en el buen sentido de la palabra, para que aparezcan esos cambios que luego van dando resultados. El resto, pues pueden ser momentos puntuales muy buenos, pero no lo que se asienta y genera el cambio. Entonces, todavía pasa con el ciclo menstrual. Claro, si tú incluyes esta pata, hablamos siempre de ganancias marginales, ¿no? Y más en alto rendimiento o en ciertos niveles de rendimiento. Unos porcientos de cosas que son cosas que como cifras como muy nimia, muy pequeña, pero que marcan la diferencia, ¿no? Un segundo, esas entradas que vemos en meta de etapas, que el milímetro de una bici entre la otra es el que ha ganado. Y ya está, la que ha ganado. Entonces, esa diferencia es mucha. Eso entra en el juego que tú quieres siempre meter todas las variables posibles. Si puedes tocar la nutrición, nutrición. Si puedes tocar sueño, sueño. Si puedes tocar, no, quieres juntar todo. Pues en la mujer el ciclo menstrual es una pata más. Y una pata más que hay que poner en la mesa. Porque se tiene que poder comunicar de ello, porque se tiene que poder hablar de ello para su entrenamiento a largo plazo. Y a largo plazo supone también, por ejemplo, en la mujer ciclista, el entreno de fuerza, porque como no hace nada de impacto, esto es densidad mineral ósea. Si aparece cualquier ausencia
de ciclo menstrual durante un tiempo peligroso, desirame de la noche en riesgo. Si mañana quieres ser mamá, entonces esto, lo que ocurra en su vida deportiva, acompañada de unas condiciones hormonales positivas, puede determinar incluso su futuro. Y esto, claro, no, si ya hablamos de cosas personales, es crítico. Sí, no vamos a entrar ahora en temas de... Ahora estamos entrando en el deporte femenino, pero sí que es cierto que, sobre todo los nuevos entrenadores que nos estamos formando, basamos el entrenamiento es una parte, es uno de los pilares, pero nutrición, descanso, sobre todo ese bienestar emocional, se debe tener un bienestar emocional, y ya está estudiado de que mejora los procesos de recuperación, o sea, a nivel hormonal, a nivel fisiológico, si tú estás bien emocionalmente. Entonces, igual no olvidemos de si tú recargas tus depósitos de gasolina o tú repones tus patrones de ladrillo después del entrenamiento, a través de la ingesta. Entonces, todas esas cosas guardan relación con la ciclicidad hormonal que sucede en ese ciclo menstrual, ¿no? Lo cual habrá momentos de garantizar, como por ejemplo, y esto es algo que compartí hace poco, porque además fue una conversación muy chula con Ana Caseller, de en la fase lútea, proporcionar una ingesta un poquito mayor, porque se ha visto que la variabilidad de frecuencia cardíaca también oscila cíclicamente con el ciclo menstrual y tiende a mayor actividad simpática en esa fase lútea, ¿no? Y hacia mal no, es decir, ¿es un mal funcionamiento del organismo? No. Es el motivo con cómo mantiene organizados sus sistemas, ¿vale? Pero si en lugar de, voy a poner una cifra, al aire, tengamos siempre en contexto que un dato aislado nos dice poco, pero por entender numéricamente. Si yo tengo esto en cuenta y de normal entreno, miro estas variables y en esa fase lútea me empiezo a medir variabilidad, como nadie me ha dicho de nada antes, digo, pues mira, aquí caigo a 40, un valor X, ¿no? 40. Venía teniendo 60, 70 y estos días me empiezo a ver ahí 50, 40, 45, tal, lo normalizo, ¿no? Encima leo pues que esa sí que hice bien. De repente, digo, oye, si cuido esta parte de la recuperación, si vigilo un poquito de digesta, tema hidratos de carbono, porque es otra fase donde está ese metabolismo lipídico más activo, garantizar que los depósitos están al alcance también de glucógeno tan importante, y de repente empiezas a hacer esos cambios y ves que tus fases lúteas ya no están en 40-50, ya están en 50-60. Entonces, basan igual porque por una cuestión cíclica van a ocurrir ciertos acontecimientos de ese tipo, pero más favorablemente. Con lo cual, eso también me permite garantizar, al ver mis valores entre RPE, variabilidad, me estoy dando con, ¿no? Esto que hablábamos de lo que como para la batería que me chuto para poder hacer, y lo que hago es poder seguir entrenando bien esos días, favorecer la carga que yo puedo meter, que guarda mucha relación con el volumen en esa fase, por ejemplo, ¿no? Me quedan unas cuantas preguntas en la chistera, pero quiero hacerte dos antes de cerrar esta entrevista segura. Y una es, vale, hemos hablado de todas estas fases del ciclo menstrual, pero sí que es cierto que yo buscando información, viendo entrevistas sobre todo a deportistas de élite, hay muchas que dicen que el ciclo, que no tienen la regla desde hace 1 o 2 años. ¿Sigue un ciclo menstrual normal sin este sangrado o cambia todos estos patrones que has comentado a nivel fisiológico y hormonal? No sigue. La ausencia del ciclo menstrual es algo que hemos normalizado, que en la práctica deportiva se ha normalizado aún más porque hay esta frase que se ha perpetuado de que está asociado ¿no? a el gran estresor de esa carga deportiva, y nada más lejos de la realidad. Hay que tener mucho cuidado. No se puede estar sin ciclo menstrual así a la ligera. Es decir, hay muchas situaciones de salud
que conocer, puede estar ocurriendo. Lo importante es pues, ir a los profesionales pertinentes para analizar qué está pasando e intentar poner solución. Hay cosas desde pues, tremendamente graves a cosas que pues, han ido pasando por alto y normalizando y hay que revertir. Y hay que revertir porque queda cicatriz. Es decir, esto no es, me despisté, me dijeron, pasé olímpicamente, me acomodé, porque algo encima así ni me duele nada, ni nada, bla, bla, bla. Un año sin menstruación. Pero bueno, de allá me he puesto, tal, y era esto, lo otro, o con algo de píldora, hemos conseguido regular y luego volver a una situación normal. Bueno, ocurrió muchos procesos y listo. Si tú has perdido densidad mineral ósea, si hay otras cosas que se han visto afectadas, igual no los recuperas al 100%. Igual algo de cicatriz ha quedado. No es gratis. Entonces, no es un mensaje alarmista. Sí pretende ser al menos contrario o rotundo a no perpetuar el otro mensaje de descuido a la ligera. Aquí sobre todo creo que debemos lanzar un mensaje sobre todo a aquellos entrenadores de deportistas femeninas en edades formativas de respetar los timings, porque esto es muy difícil, sobre todo en deportistas amateur, en clubes de pueblo que no son profesionales ni nada de esto, que sean capaces de respetar los timings y no tomárselo a la ligera, ¿vale? Esto es un mensaje que creo que se debe lanzar y cada vez y ya se debe lanzar desde los cursos de formación. El curso de formación de entrenador de ciclismo nivel 0, nivel 1, lo que sea. Si estáis con deportistas femeninas, que sepáis que tienen unas particularidades que se deben de respetar, porque es su salud. Ya no digo que mejor, es su salud. Yo creo que eso es muy importante. Es que con esa base ya cambiarían muchas cosas. Ya no hablamos si con eso ya además busco ordenar ciertas cosas del entreno fluyendo con ese ciclo menstrual a favor, buscando que fluyan a favor. Solo el hecho de poder hablarlo, que sea algo natural, ya va a dar un bienestar emocional que automáticamente va a tener una repercusión, como tú hubieras dicho antes, en el entrenamiento. Si quiere haber puesto en la mesa si aquí subimos series o bajamos repeticiones, solo por mejorar el contexto del entrenamiento. Sí, sobre todo hay un nutricionista que sigo, ¿vale? Que lo que dices, no es que Julio Basuntes, no comes mejor, deja de comer peor, y te lanzo un mensaje que sé que te gustan los libros, me ha venido a la cabeza un libro que leí, que nunca hemos hablado de él, que es de un médico, ahora no me sale el nombre, Henry no sé qué, que es una biografía, su vida como médico, que el título es Ante todo, no hagas daño, que va un poco en esa línea. Sí, lo conozco. Pues como divulgador y enseñando a otros médicos, eso es. Sí, pues ese lo leí, la verdad es un poco este mensaje de estos cursos de formación lo que permitirían, si se sientan las bases, es como mínimo no hacer daño. Ya luego si mejora el rendimiento, ¿no? Yo creo que debe ser secundario, pero primero no hagas daño. Sí, bien. Vamos con la última pregunta, a ver si nos da tiempo. Y ya es tú como experta, hemos hablado un poco de la parte de entrenamiento, vamos a salir un poco de esta parte de entrenamiento y vamos a ver un poco de estas diferencias entre recuperación, fatiga, entre hombres y mujeres y qué consejos o estrategias pueden dar para poder favorecer esos procesos de recuperación. Bueno, en lo que guarda relación con esa individualización, y yo digo como cualquier deportista que buscamos individualizar de todo lo posible, y que eso no solo sea repeticiones, sino a contextos y procesos. Si volvemos al ciclo menstrual por pieza puzzle de la mujer, es importante tener en cuenta la recuperación, por ejemplo, cuando aparecen sintomatologías agudas, premenstruales o menstruales, porque, por ejemplo, pues hay alteraciones del sueño, incluso por propia termorregulación. Entonces, si de normal, ¿no? Por ejemplo, a nuestros amateurs porque a veces profesionales tienen otros contextos,
esta combinación, ¿no?, de estudios y deporte, y la semana de exámenes duermo menos, y son variables que a día de hoy con wellness y estas cosas hemos normalizado incluir y poner en la mesa para, bueno, pues esas planificaciones, ¿no?, que bien se dice que se hacen a lápiz por ir borrando y volviendo a poner, pues igual bajaríamos, ¿no? Pues oye, 3 noches de dormir entre poco y mal. Y por ese motivo tomaréis la decisión, pues si el motivo de la afectación del sueño es ciclo menstrual, premenstruación, dolor, cualquier cosa, pues también, ¿no? Hay que poner en la mesa, en el wellness se recoge, en conversación con el entrenador, los procesos que cada uno lleve y vigilar un poquito, por lo tanto, que hay que equilibrar un poquito ese día o esos días, la carga y la recuperación. Si tenemos muchas estrategias de recuperación que usamos a día de hoy, suplementación, presoterapia, crioterapia, y sabemos a dónde disparan, ¿no? Disparan a una mejor revascularización, percepción de dolor muscular, y esas cosas son síntomas en el ciclo menstrual. Mayor percepción de dolor, mayor sensación de pesadez de piernas. Entonces, quizá puedo hacer hincapié en esas estrategias que habitualmente seguramente ya utilizo y que puedo planificar porque conozco, porque es un tema más puesto en la mesa, porque es una pata con la que también contamos, que me ayude un poquito con esas estrategias para hacer hincapié en mi proceso de recuperación y por lo tanto que siga equilibrado esa carga de recuperación y yo pueda seguir entrenando o ajustando lo necesario. La hidratación, lo mismo que he dicho antes, pues porque fuera de lo que es esos agudos por menstruación, esos síndromes premenstruales o cosas así, quitar también esos miedos con el entrenamiento de la fuerza en la mujer, al revés, ¿no? La mujer puede entrenar altas cargas, no puede, debe, y no solo debe, sino que es que puede hacerlo muy bien porque se recupera mejor que el hombre de alguno de esos tipos de estímulo, ¿vale? Con lo cual puede hacerlo más veces a la semana o con mayor días consecutivos. Perfecto. Y No estar más tengo fuerte Dime. me lleva a recuperarme mejor como condición física, ¿no? Sí, yo creo que al menos a mí me han quedado muchas preguntas por hacer, muchas dudas por resolver. Esperamos volverte a ver en futuras entrevistas, Por favor. del verano, pero esa es que estás más que invitada, eternamente agradecido por toda esta masterclass que nos has dado del deporte femenino, que en 30, 40 minutos es imposible sintetizar, pero esperamos poder ir hablando más sobre este tema. Yo creo que es un tema que cada vez más los entrenadores van a tener que ir formándose, porque si no llegará el día en que los entrenadores formados que lleven atletas femeninas, que ahora mismo se está igualando todo, sobre todo a nivel económico se está igualando, los que estén más formados son las que podrán llevar a las mejores. Al final lo que queremos como entrenadores es entrenar a buenos deportistas o tener buena materia prima para poder desarrollar al máximo a nuestros deportistas. Nada más, Esther, muchísimas gracias de nuevo y esperamos verte en futuras entrevistas. Gracias a ti, gracias por crear este espacio, por compartir como siempre, por tu nivel personal y profesional, porque además de compartir, pues has puesto en la mesa este tema que, como bien has resumido, nos puede hacer crecer mucho a todos. Perfecto, muchísimas gracias, Esther. Hasta la próxima. Ya ves.